Buen día para los estudiantes. Vamos a darle continuidad al ejercicio que veníamos desarrollando esta semana. Teniendo en cuenta que en la noche de ayer tuve una dificultad y no pude conectarme, entonces quiero dejarles compartido lo que íbamos a plantear frente al valor del dinero en el tiempo y un tema complementario que ustedes deben comprender claramente esta semana. Habíamos iniciado haciendo varios ejercicios sobre el valor del dinero en el tiempo. Calculamos que era una tasa nominal, una tasa efectiva, calculamos un valor futuro y un valor presente. Y dejamos planteado un ejercicio. Vamos a iniciar realizando este ejercicio, donde decíamos que se invierten 65 millones a 20 meses a una tasa del 8% efectivo anual. Entonces, en este ejercicio tendríamos, según esto, una inversión de 20 millones de pesos, de la cual le tendremos a una tasa del 8% efectivo anual y un plazo en meses de 20. Esto nos daba a que lo que íbamos a calcular era un valor futuro, que es lo mismo que habíamos trabajado la vez pasada. Calcularíamos un valor futuro en este caso, y ese valor futuro simplemente utilizamos nuevamente las funciones que vimos trabajando en el Excel, que era la función de financiera de valor futuro, BF. Él nos pregunta entonces la tasa, tenemos una tasa del 8%, el número de periodos sería 20 meses sobre 12 porque es una tasa efectiva anual, y la inversión inicial fue de 20 millones de pesos. Entonces 20 millones de pesos nos daría 22.737 al cabo de 20 meses si conserváramos el título. ¿Qué quiere decir eso? Si yo invirtiera 20 millones de pesos y quisiera quedarme con él hasta el vencimiento, estaría recibiendo 22 millones de pesos. El tema es que en el ejercicio estamos planteando que vamos a hacer una venta del título en otro momento. Entonces, si nosotros vamos a hacer una venta del título en otro momento, lo que nos cambiarían serían las condiciones, pero la condición inicial del valor presente de 20 millones y del valor futuro de 22 no van a cambiar en todo el tiempo del título. Quiere decir que yo puedo negociar este título varias veces y estas dos condiciones no cambian, permanecerán. Además de la condición del plazo, de la condición de los 20 meses y de la condición de la tasa, de la condición del 8. Estas condiciones son iniciales en el título y no van a cambiar para nada. Luego dice, se vende el título a los 12 meses a una tasa del 9% efectivo anual. Se vende el título a los 12 meses. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ya conozco el valor futuro, que son ¿cuánto? Los 22 millones de pesos. Tengo una tasa de negociación. ¿De cuánto? Del 9%. Es decir, que la tasa a la cual lo voy a negociar en el mercado ha subido. La original del título era el 8% y ya es del 9%. Y el plazo restante, porque aquí tendría dos temas, el periodo de tenencia. ¿Cuánto tiempo tuve el título? Si yo digo se vende el título a los 12 meses, quiere decir que lo que me falta para que venza el título son los 20 originales menos 12. Me faltan 8 meses. Vamos a calcular el valor presente o valor de negociación del título. Entonces acá nos van a cambiar unas condiciones. ¿En qué sentido? De este título original, lo que se va a rescatar es lo siguiente. Yo tengo el mismo valor futuro, ese no me cambia, ¿ok? Pero ya el valor presente no lo voy a hallar acá, lo voy a hallar en los 8 meses que le faltan al título. En estos 8 meses que le faltan al título es donde voy a calcular la operación. Al título le faltan 8 meses para vencer y lo voy a negociar a una tasa del 9%. Porque el resto del tiempo ya pasó. El resto del tiempo ya ocurrió en los 12 meses que ya llevábamos. Este tiempo ya está claro que fue el periodo de tenencia del primer inversionista. El primer inversionista lo tuvo durante 12 meses. Lo tuvo durante 12 meses.
Y después vamos a calcular cuánto se ganó en la rentabilidad, porque acá él dijo, los 20 millones iniciales, miren qué me está cambiando. Tengo los 20 millones y tengo los 27, eso no me cambia. 12 más 8, tengo los 20 meses. Si esta tasa pasó al 9, la que le va a cambiar es la rentabilidad efectiva anual de este primer inversionista. Esta la vamos a calcular ahora. Entonces aquí hay dos variables para calcular. Una es el valor presente de este título. Acá vamos a calcular el valor presente. Y otra, luego calcular la rentabilidad. Entonces, en este caso, la fórmula que debemos calcular aquí es la de valor presente. Entonces, vamos a hallar la del valor presente. Y lo que hacemos es esto. Fórmulas financieras BA. Aquí vamos a hallar el valor actual y nos dice, ¿cuál es la tasa? El 9%. ¿Cuántos periodos le faltan? Le faltan 8 meses de 12 porque la tasa era efectiva anual. Y el valor futuro es de 22.700. ¿Cuánto voy a girar por ese título hoy? El comprador, 21 millones de pesos. ¿Cuánto va a recibir el vendedor? 21 millones de pesos. Es decir, que este va a ser el valor de negociación de los dos. Miren que está simplemente cambiando esta condición porque la tasa de este cambió, porque la tasa subió. ¿Ok? Entonces, mientras que aquí calculé un valor futuro, acá estoy calculando un valor presente. Ahora bien, me estaban preguntando, ¿cuál es el valor del título, el valor futuro del título inicial? Los 27 millones. ¿Por cuánto se vende el título? Por 21 millones. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se ganó el primer inversionista? ¿Cuál es la rentabilidad del primer inversionista? El segundo inversionista, el inversionista 2, el inversionista 2, se va a ganar la diferencia entre lo que paga y lo que va a recibir al final. 1 millón. Pero el inversionista 1 se van a ganar la diferencia entre los 21 que lo vendió y los 20 que había puesto inicialmente. Cada uno va a tener utilidades. Mire que los dos terminan ganando. Ahora, ¿cuál es la rentabilidad del segundo inversionista? 9%, porque a eso lo compró. ¿Cuál es la rentabilidad del primer inversionista? Entonces, en este caso nos venimos para acá y decimos, lo que vamos a calcular del primer inversionista va a ser la rentabilidad de él. Entonces, vamos a hacerlo acá y decimos lo siguiente. En el primer inversionista, él tiene un valor futuro de 21 millones, por eso lo vendió. Un valor presente de 20 millones, eso puso. Un plazo de tenencia de 12 meses, él lo tuvo 12 meses. Lo que vamos a hallar es la rentabilidad que él obtuvo. ¿Cuál es la tasa obtenida por el inversionista? Aquí viene un análisis. Si el título original estaba al 8 y por yo necesitar recursos, por necesidad de liquidez, tuve que ir a venderlo al 9, en este caso, lo que yo estaría planteando es pasar un punto más para que me lo compren, implica que yo vaya a recibir un punto menos. Matemáticamente, si yo le doy un 1% más al comprador, yo voy a recibir un 1% menos. Pero aquí también va a tener en cuenta el tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Nos vamos para Excel y buscamos una fórmula que se llama tasa. La tasa es la tasa de interés o la tasa que me voy a ganar en el título. Entonces él me dice, ¿cuál es el número de periodos que lo tuve? Lo tuve 12 meses sobre 12. ¿Por qué sobre 12? Porque recuerden que todas las tasas las expresamos efectivas anuales. ¿Cuánto puso el inversionista? Menos 20 millones. Menos, porque entregó 20. ¿Y cuánto recibió al final? 21. Miren que es lo mismo. Ingreso las tres variables y aceptar. ¿Por qué me da 7.3? Porque él me quita un punto, pero yo lo tuve 4 meses más que lo que él lo va a tener. Él lo tuvo 12 meses y el otro lo va a tener solo 8. Si aquí el periodo de tenencia hubiera sido la mitad, es decir, 10 meses, hubiera repartido esto entre 10 y 10. Y miren que la tasa hubiera bajado del 9 al 7. No es exacto porque son tasas efectivas. Si aquí el periodo de tenencia hubiera sido 15, es decir, lo tuve 3 veces me baja la rentabilidad del 9 al 7. Entonces, implica mucho entre el tiempo que lo tuve
y la tasa si subió o baja. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo hubiera vendido a la tasa original, al 8? Si yo lo vendo al 8, que era la tasa original, al final todos se ganan el 8. Entonces, en el análisis, primero, así se calcula un valor futuro, así se calcula un valor presente y así se calcula una tasa. Lo que deben ustedes tener en cuenta, que no es tema de evaluación de este núcleo para nada, pero sí que es un tema importante, es que cuando el Banco de la República, cuando en el mercado las tasas suben, los que tienen título los afecta porque su rentabilidad cae. Cuando las tasas bajan, su rentabilidad sube. Entonces, la respuesta de cuál era la rentabilidad del primer inversionista, era del 7.34%. Ahora bien, cuando él fue a vender el título, ¿cuánto se iba ganando? Lo que me están preguntando es esto. ¿Cuál era el valor futuro en el momento en que él vendió el título? Entonces, en este caso me están diciendo esto. Este es el pedacito que él tenía. Lo voy a hacer desde acá y lo vamos a poner por acá. Cuando él vendió el título, en el momento en que él vende el título, ¿cuánto tiempo llevaba? Llevaba 12 meses. ¿Cuánto había invertido? Había invertido 20 millones. ¿Qué tasa se venía ganando el original con el banco? El 8. Es decir, que ¿cuál era el valor futuro que él tenía? De esos 20 millones a una tasa del 8 y en los 12 meses que él lo iba teniendo, ¿cuánto se iba ganando? Repitámosla. Fórmulas financieras, valor futuro. Él tenía a una tasa del 8, durante 12 meses de 12, él había invertido 20. Se iba ganando 21.600. Ese era el valor que él llevaba en ese momento, 21.600. Pero cuando se fue, dijo valor de negociación. ¿Por cuánto lo negoció él? Por 21.467. ¿Cuál es la utilidad por valoración? La utilidad por valoración era de 21.600 menos 20, él se iba ganando 1.600. ¿Cuál fue el resultado por negociación? Por negociación, él se ganó, vamos a hacerlo primero acá, ¿cuál fue la utilidad en la venta? La utilidad en la venta, 21.467 menos 20, 1.467. ¿Cuál fue el resultado por negociación? Perdió 132.000 pesos. Esos 132.000 pesos que él pierde son por haber salido a vender el título a una tasa mayor. Si él lo hubiera vendido al 8, el resultado por negociación era 0, es decir, lo hubiera vendido exactamente a lo que llevaba. Pero como lo vendió a una tasa mayor, perdió plata, perdió 132, o perdió no, dejó de ganar, porque él aquí, ¿cuánto se iba ganando en el momento en que lo vendió? 1.600.000. Y al final, ¿cuál fue el resultado por negociación? 1.467.000. Ganó un poquito menos. Ustedes como administradores, como gerentes, deben entonces tener en cuenta que cuando requieran recursos tienen varias opciones. Conseguirse un préstamo, liquidar unas inversiones de tesorería, utilizar recursos propios, utilizar un sobregiro. Esta sería la forma en que ustedes calculan valores presentes y valores futuros para la liquidación de un préstamo. Entonces, esta es la primera parte. Ahora vamos a entender otro concepto. Y aquí es importante tener en cuenta un aspecto, y es que para el manejo de las matemáticas financieras, hasta donde hemos visto ahora, debemos considerar un aspecto importante y es los 3 pasos fundamentales que estábamos analizando. Esos 3 pasos están dados en, primero, identifico las variables de cada problema. Las variables de cada problema, como los habíamos planteado en la primera sesión de esta semana, donde pudimos trabajar un poquitico valor presente y valor futuro, estaban dadas por identificar las siguientes variables. Denme un instante y verá que aquí las cogemos. Voy a compartir una presentación.
y sobre esa la analizamos. Pararara. No, función. Y sobre esta la analizamos. Dice, la matemática financiera permite a ustedes manejar adecuadamente decisiones de inversión y financiación. Las variables que primero debe identificar son un valor presente, un valor futuro, una tasa y un plazo. Y ya de estos aquí podemos ver qué es el valor presente, qué es el valor futuro, qué es la tasa y qué es el periodo. El segundo paso es hacer el diagrama. Los diagramas de flujos de caja que son, dependiendo si soy inversionista, soy prestatario. Listo. Calculamos los intereses y definimos que hay unas tasas de interés simple y compuesto y unas tasas nominales y unas tasas efectivas. El interés simple me lleva a una tasa nominal, el interés compuesto una tasa efectiva. Luego vimos el cálculo de un valor futuro, ya lo analizamos. Luego vimos el cálculo de un valor presente. Y ahora vamos a hablar de un tema importante que son las anualidades. Las anualidades o los planes de amortización son las formas en que yo puedo o pagar un préstamo o hacer una inversión por cuotas. Normalmente estos planes de amortización se consideran como si fueran deuda, pero usted lo puede hacer o para invertir o para endeudarse. Vamos a hablar del más sencillo, que es el endeudamiento. ¿Cómo calcular una cuota periódica y uniforme donde el pago de los recursos puede darse o con cuota fija, tasa fija, o con cuota fija, tasa variable, o con abono a capital, tasa fija, o con abono a capital, tasa variable? Esta es la fórmula para calcular una cuota fija. Anualidad es igual a valor presente que multiplica interés por 1 más interés a la n sobre 1 más interés a la n menos 1. Pero el Excel también trae una función que lo permite hacer. Esta es la forma en que uno esquematizaría por un diagrama un préstamo. Recibo y voy a pagar cuotas. Miren que cuando recibo va hacia arriba la flecha y cuando pago hacia abajo. O esta es la forma donde yo puedo hacer un valor presente que empiezo a pagar anualidades. ¿Qué ocurre? Que lo normal es que yo también pueda dar cuotas para acumular un valor futuro, pero esta sería la forma en que lo vería, desde el punto de vista de yo recibir un préstamo o desde el punto de vista de yo hacer un ahorro programado. Presto y pago, ahorro y después recibo. En las anualidades, cuando yo tengo una cuota fija, hay dos componentes, capital e interés. El capital al inicio empieza siendo menor, el interés empieza siendo mayor. Es decir que cuando yo tengo la cuota fija, esa cuota fija me implica que yo siempre voy a tener una cuota que representa esta línea, pero este componente que hay acá, en la parte de abajo, es el interés y el de arriba es el capital. Empiezo pagando más interés y menos capital. Termino pagando más capital y menos interés. Ese sería el comportamiento. Más interés, menos capital, pero al final, más capital, menos interés. Y con eso uno construye lo que se llama una tabla de amortización. Vamos a construir una tabla de amortización en el Excel y con eso vamos a poder entender claramente para qué nos sirve esto. Entonces vámonos nuevamente para nuestro ejercicio del chat y estamos acá. Vamos a hablar, este era valor del dinero en el tiempo, ahora vamos a hablar de anualidades. ¿Ok? Entonces aquí en las anualidades lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, pongamos esto un poco más grande, que yo tengo la primera, que es cuota fija, tasa fija. Entonces yo tengo lo siguiente. Se realiza un préstamo de 60 millones de pesos a 4 años con cuotas mensuales y una tasa de interés del 2% mensual. Miren que es lo mismo. Primero, identifico variables. Valor presente, 60 millones. Plazo en meses. En meses, 4 años, 48 meses. Tasa mes, 2%. ¿Cuál será el valor final de un préstamo que yo pago por cuotas iguales? 0, porque cuando yo pague la última cuota, no deberé nada.
¿Qué voy a calcular? La cuota. La función financiera del Excel que me permite calcular una cuota se llama pago. Entonces me voy para Excel y le digo, búsqueme una función financiera que se llama pago. Y miren que es el mismo cuadro de argumentos de función. Él me pregunta, ¿cuál es la tasa? El 2. ¿En cuántos periodos la va a pagar? En 48. ¿Y cuánto le prestaron? 60. Listo. ¿Cuánto voy a quedar pagando cada mes? 1.956.110. Muchas personas harían esto. O sea que yo voy a pagar al final por esos 60, 93 millones de pesos, 93.893.000 pesos. Sí, pero en las finanzas eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es esto. Periodo inicial, interés, capital, cuota, final. Lo que uno termina haciendo es esto. Hacer un plancito de amortización donde uno pueda calcular claramente cuál es el pago de la deuda y el abono a capital en cada uno de los periodos que está trabajando. Entonces vamos a suponer que aquí lo vamos a hacer. Voy a hacer aquí una cosa para darle formato a esto. Entonces vamos a hacer lo que se llama una tabla de amortización. Porque acá yo ya calculé la cuota. Y yo arranco en un periodo 0, 1. Entonces yo voy a arrancar a hacer esto en varios periodos. Listo. Entonces tengo 0, 1. ¿Hasta qué periodo? Hasta el 60. Vamos a ver hasta dónde nos da esto por acá. 56, 57, 59 y 60 periodos. Listo. Esos 60 periodos lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer aquí una cosa. Entonces acá yo tengo un valor inicial de ¿cuánto? Yo arranco debiendo ¿cuánto? 60 millones de pesos. Ese es mi valor inicial del préstamo, que se convierte en el saldo inicial del mes 1. ¿Cuánto voy a pagar de intereses? Sobre esos 60 me van a cobrar el 2%. Miren que es la tasa de interés. Es decir, que el interés es el valor presente por la tasa. ¿Ok? Eso me van a cobrar el valor presente por la tasa. ¿Cuánto voy a pagar de capital? Voy a pagar la cuota que llevo cada mes al banco menos el interés. Es decir, que del 1.956.000, 1.200.000 son interés y el resto es capital. Entonces el capital es la cuota menos el interés. ¿Cuánto pago de cuota? La suma de los dos, 1.956.000. ¿Y cuánto quedo debiendo? El saldo inicial con lo que arranqué menos el abono a capital, 59 millones. Es decir, que el saldo final es el valor presente menos el abono a capital. Si yo hago esto una vez, ya simplemente le digo, cópieme eso hasta abajo y acabé mi plan de amortización. Listo. Yo reviso, es que yo lo había tirado a 60, en realidad no eran 60, eran, me he equivocado inicialmente, eran 48 cuotas. 60 millones, 48 cuotas. ¿Qué pasó en la cuota 48? Terminé, cero mi deuda. Así se hace un plan de amortización. Lo repito de otra forma. Ojo lo que voy a hacer, lo voy a repetir de otra forma. Vamos a suponer que yo tengo este plan. Una forma es hacerlo, y ustedes en el video pueden devolverse y analizarlo. Una forma es hacerlo diciendo, voy a dividir este por este y este por este. Miren que en el plan yo qué hago. Cuando voy a calcular el interés, lo que digo es valor presente por tasa, o visto de otra forma, valor presente por tasa. Capital es cuota menos el interés. Pero hay otra forma de hacerlo cuando uno no quiere hacer toda la tabla de amortización. Y es esto. Yo en realidad necesito conocer es cuánto pago de interés y cuánto pago de capital. Hay una forma de hacerlo en las funciones con una función que se llama
pago de intereses, pago int, pago de intereses. Y él me dice, ¿cuál es la tasa? El 2. ¿En qué periodo estoy? En el 1. ¿Cuál es el número de periodos? 48. ¿Y cuánto te prestaron? 60. Aquí tengo los intereses del primer mes. Mírenlos acá. ¿Cuánto era? 1.200.000, 1.184.000, 1.169.000. Si lo hiciera acá, 1.200.000, 1.184.000, 1.169.000. Es decir, que yo puedo hacer toda la columna de intereses con funciones de Excel, sin necesidad de haber hecho toda la tabla. Y en el caso del capital, hay una función que se llama pago PRIN, como el pago del principal, pago PRIN, y me pregunta lo mismo. Tasa, el 2. Miren que yo fijo las celdas que deben ir anidadas. Periodo, estoy en el 1. Número de periodos, 48. ¿Y cuánto me prestaron? 60. Enter. 756, 771, que son estos valores. 756, 771. Entonces aquí lo voy construyendo. Entonces hay dos formas de hacer el plan de amortización. Por ahora yo les sugeriría que la hagan como esta. Calculo la cuota con la función pago y luego aquí, valor presente, valor inicial, 60 millones. Interés, los 60 por la tasa. Miren que no son estos 60 de acá, ni estos 60 de acá. Son estos 60. Capital, es la cuota, arranqué con menos para poderla organizar. ¿Y por qué dio negativa? Porque esa cuota negativa es lo que tendría que pagar. Entonces, capital por cuota menos el interés del capital, y al final el saldo es saldo inicial menos el capital. Esta es la forma de hacer un cuota fija, tasa fija. Hay otro que, voy a copiar todo esto, hay otro que es otra modalidad, vamos a hacerla por acá debajo, que es abono fijo a capital, tasa fija. Entonces vamos a suponer lo mismo. Tengo esto, se realiza un préstamo de 60 millones y un interés. En este caso, cambia el planteamiento. Voy a copiar todo esto y se van a dar cuenta que no es complejo. En este caso, lo que yo digo es, ¿cuál es el abono a capital? El abono a capital, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo el préstamo en el número de cuotas. Es decir, 60 millones dividido 48 cuotas, yo cada mes voy a abonar lo mismo, 1.250.000 al capital. Entonces, ¿qué debo hacer con esto? Simplemente arranco en los 60 millones, que se vuelven en el saldo inicial del primer mes. Y cada mes voy a abonar lo mismo al capital, 1.250.000. Es decir, que el primer mes, ¿cuánto quedo debiendo? 60 menos 1.250, 58, que se vuelve en el saldo inicial del mes 2, abono lo mismo a capital y voy restando. Si yo quisiera hacer por ahora solo el capital, miren que llego a la cuota 48 y ya acabé. Pagué el préstamo ya. ¿Y cómo calculo los intereses? Igual que el anterior. Saldo inicial por tasa y tengo los intereses. 1.200.000 y de ahí para abajo hasta la cuota 48. Saldo inicial por tasa. ¿Cuál es la diferencia entre este plan y el anterior? En este yo no pago una cuota fija, sino que empiezo pagando un poquito más, miren, 2.400.000 y termino pagando un poquito menos, 1.275.000. ¿Cuál es el promedio de la cuota? Miren acá, 1.862. ¿Cuál es la cuota fija de esta? 1.956. ¿Quiere decir que yo termino pagando menos? Sí, ¿menos qué? Menos interés porque igual el capital lo tengo que pagar completo. Esta forma de amortización de abono fijo a capital, te permite pagar menos intereses, pero te pide un esfuerzo mayor al principio. Al principio te dice, págueme un poquitico más y termíneme pagando menos, pero en la suma
pagarás menos intereses. Veámosla por acá. Voy a ocultar esto. Quien abra el archivo ahorita podrá mostrar esas filas. Al final yo conseguí un préstamo de 60 millones por el cual pagué intereses de 33 millones. Capital de 60, total 93 millones y quedé debiendo 0. Miren que este fue el resumen del primer préstamo. Si yo quisiera hacer esto para el segundo préstamo, para la segunda forma de modalidad de préstamo, al final, ¿cuánto pagué de capital? Los 60 millones. ¿Y cuánto de intereses? 29,400. ¿Cuál fue la diferencia entre ambos intereses? 4 millones de pesos menos. Terminé pagando 4 millones de pesos menos, pero tuve que hacer un esfuerzo mayor al principio. Usted cuando haga un préstamo debe escoger qué modalidad le sirve más en dicho préstamo. Estas son las dos formas en que usted haría un abono fijo a capital. Ahora, sigamos por acá. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si me hicieran una compra de cartera? Voy a aprovechar esta hoja y vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a suponer que utilizando cuota fija, tasa fija, en este préstamo que ya tenía, y teniendo en cuenta que nada de esto existe, vamos a suponer que por acá viene, este es el préstamo inicial, 60 millones a 4 años con cuotas mensuales. Y llega alguien y me dice, ve, te compro la cartera. Sí, ¿cuál es el ofrecimiento? Dice, cuando la persona lleva, supongamos, 20 cuotas, le ofrecen comprar la cartera a una tasa del 2,1% mensual. Vamos a hacer efectivo para convertirla a una tasa del 28% efectiva anual y un plazo de 3 años. ¿A lo que me están diciendo? Te voy a comprar la cartera cuando llevas 20 cuotas. Entonces usted llega y dice, saldo cuota 20. Me vengo para acá. En la cuota 20 debo 42 millones. Entonces usted lo llamó a un banco y le dijo, vea mi hermano, usted en este momento debe 42 millones de pesos. Ese es su valor presente. Yo en un plazo de 36 cuotas le voy a dar a una tasa efectiva anual del 28%, le voy a comprar esa cartera. Entonces lo primero es, ¿cuál será la tasa mes? ¿Por qué necesito la tasa mes? Porque las cuotas van a ser mensuales. Y con eso, ¿cuál será el nuevo valor de la cuota? Entonces me están diciendo, primero, convierto la tasa mes. Hay dos formas de convertirlas. El interés mes es igual a 1 más el interés efectivo anual elevado a la n menos 1. La otra forma de convertirla es con la función que se llama tasa punto nominal, que te pide entrar la tasa efectiva anual, el número de periodos, y como esa tasa queda expresada nominal, la divido sobre el número de periodos. La voy a hacer por las dos. Va a ser de las dos formas. La primera forma sería 1 más el 28 elevado a la, necesito un mes, porque haya la tasa mes, y la tasa que tengo es de 12, un doceavo, me da el 2,08. La otra forma es por funciones financieras, vengo y le digo tasa punto nominal, y él me dice, ¿qué tasa efectiva tiene? El 28. ¿Cuántas veces capitaliza el año? 12. Eso me da la nominal anual, y una tasa nominal se puede dividir, la divido por 12, 2,08. Entonces esta sería la forma, analícenlo bien y devuelvan y adelanten el video hasta que la entiendan. Esta sería la forma de yo calcular mi tasa mensual. Ok, ahora vamos a calcular la cuota. La cuota ya la sabemos hacer, es con la función que pago. Entonces vengo para acá, le digo fórmulas financieras, pago. Y yo digo tasa 2,08, número de periodos 36, valor actual
41. Quedaría pagando 1.600.000. ¿Cuál era la cuota anterior? 1.900.000. Cualquiera diría, ve, sí, me sirve. Son 300.000 por menos. Pero no, estamos equivocados. Yo no podría decir que estos son 300.000 pesos menos, 302.000 pesos menos, porque en realidad, ¿qué fue lo único que me hicieron? Me alargaron el plazo. Entonces, ¿yo qué tendría que decir? ¿Qué pasaría si me compra la cartera al plazo restante? Si yo ya llevaba 20 cuotas, me faltan de las 48, 28 cuotas. Entonces le digo, no me lo haga 36, hágamela 28. Ahí sí no me sirvió. ¿Por qué? Si yo lo hago al plazo restante, miren que estoy pagando 19.000 pesos más del préstamo. Cuando ustedes les compren cartera, la forma de usted saber si financieramente es atractiva esa operación es tírelo al plazo restante. Y si la cuota baja es porque atractivo el préstamo, es porque es atractiva la compra de la cartera, me están dando una tasa mejor. Si la cuota sube, me están cobrando una tasa mayor y lo único que están haciendo es refinanciarme el préstamo a un plazo más largo. Esto es fundamental entenderlo en cualquier ejercicio. ¿Ok? Ahora veamos el último ejemplo de esto, de lo que vamos a trabajar el día de anoche. Vamos a un último ejemplo de esto. Vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible el siguiente ejercicio. Me voy a basar en lo que tengo acá y voy a ahorrar esto. Vamos a suponer lo siguiente. Una persona necesita hacer una compra de 600.000 pesos y tiene tres alternativas, todas financiadas a 6 meses. Vamos a hacer lo siguiente. Opción 1. Hacer un préstamo en el fondo de empleados a una tasa del 2% mensual. Ya. Opción 2. Cancelar con una tarjeta de crédito con una tasa del 1.85% y una cuota de manejo de 48.000 pesos trimestre vencido. Opción 3. Cancelar con una tarjeta de almacén de cadena. Es decir, iba caminando por Falabella y vi el producto que necesito. Y me dan descuento del 10%, una tasa del 2%, del 2.15% mensual y manejo de 18.000 pesos mensuales. Es decir, que tengo tres opciones para esto. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Qué haría yo para la mejor opción? Piensen un instante.